Vamos a conversar en minutitos nada más con Leila Susana Chager, política y militante argentina, nacida el 10 de agosto del 84, es una licenciada en administración, dirigente y militante política, fue legisladora en la provincia de Jujuy y desde diciembre de 2021 asumió como diputada de la Nación Argentina por la provincia de Jujuy. Hay datos en su biografía que nos cuentan que su abuelo Rafael Chager, uno de los fundadores del Partido Justicialista Jujeño, diputado provincial y preso político durante la dictadura, fue protagonista del derrocamiento, ¿no? Fue víctima del derrocamiento del general Perón. Vamos a conversar con ella en minutitos nada más. En su cuenta de Twitter también hace alusión de alguna manera a la reivindicación y a la necesidad de enderezar a este peronismo en la Argentina que se ha torcido lamentablemente. A ver, vamos a conversar. El peronismo se torció y se dobló. Hola. Leila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Centenaro, te saluda Ronnie Fuchs. Estamos aquí en Radio Lateral, la radio de la Casa Patria Misiones, aquí en esta provincia del Nordeste. Qué gusto, qué honor poder saludarte, Leila. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un abrazo grande a toda la audiencia. Y bueno, para mí también es un gusto estar comunicada con ustedes. Bien, yo estaba pronunciando tu apellido Chager. Y mi compañero aquí me dice, no, es Chaer. Vos definís. Es Chaer. Chaer. Chaer, sí. Chaer, perfecto. La H es como que le pone el acento. Ah, Chaer, perfecto. Si no sería Chaer, claro. O Chager, bueno. Claro. Es Leila Chaer. Sí. Perfecto. Leila, acá en el Twitter, en tu Twitter, el peronismo se torció, dice, como una publicación fijada, y se dobló. Sí. Por eso es ahora el tiempo, en tiempos difíciles y crueles que sufre nuestro pueblo, comencemos la reconstrucción de nuestro movimiento de la mano de la mujer que llevó adelante los mejores días de nuestro país, CFK Argentina. Qué tiempo que está viviendo el peronismo. Y nosotros acá estamos dando una batalla brutal en la provincia de Misiones y queremos conocer sobre Jujuy. ¿Cómo está esto, la decisión de la intervención, cómo cayó y cómo es esa lucha al interior del peronismo? Bueno, mirá, un poco para ponerlos en contexto, a diferencia de ustedes, que recién se dio la decisión de la intervención, nosotros en la provincia la intervención fue en el 2023. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2023 Gerardo Morales avanza con la reforma de la Constitución de la provincia y en ese momento el peronismo le da el voto que le faltaba en la legislatura, primero para habilitar la discusión de la reforma y después, obviamente, para acompañar la reforma ya en la Convención Constituyente. Esa reforma, que fue inconsulta, se trató de modo expreso en 13 días, se trató la reforma parcial de la Constitución y desató en la provincia de Jujuy muchísimo rechazo, un rechazo masivo de los distintos sectores, a la misma vez que en la provincia se estaba dando un reclamo salarial muy fuerte de los docentes, que confluyó también en el rechazo a la reforma y que terminó en una brutal represión del gobierno hacia el pueblo jujeño. Las comunidades originarias en las rutas comenzaron, obviamente en forma de rechazo, a cortar las rutas en la Puna, en la Quebrada, bueno, y todo eso esas expresiones en rechazo a lo que estaba pasando fue brutalmente reprimido, fueron, detenidos, a los dirigentes de los pueblos originarios, de los sindicatos, de los movimientos sociales, no solamente se los detuvo, sino que tiempo después se les iniciaron causas penales,
bueno, la verdad que fue un tiempo muy oscuro, como todo el tiempo que se vive en la provincia de Jujuy desde que asumió Gerardo Morales en el 2015. Ujú. En ese contexto se toma la decisión de intervenir el partido debido al acompañamiento que había tenido o que le había dado el peronismo jujeño, en ese entonces la conducción partidaria anterior, a las decisiones que fue tomando Gerardo Morales, y la reforma de la Constitución fue la cereza del postre, ¿no? Un poco para ponerlos en contexto, que se da en un momento muy complejo de la provincia de Jujuy, en una crisis institucional, creo que la mayor crisis institucional que tuvimos en los últimos años. Y bueno, y en ese marco se desata o se toma la decisión de la intervención del partido, ¿no? Todavía éramos gobierno nacional. Claro, claro, lo Era, recuerdo perfectamente, fueron días muy, muy dramáticos, recuerdo las imágenes que nos llegaban. sí, 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 sí. Bueno, eh, ustedes ya, bueno, ya todos conocemos cómo termina la historia. Se viene octubre, Ujú, las generales, el balotaje, y perdemos el ujú, gobierno nacional. ujú, Y bueno, y empieza otro tiempo para la Argentina. En ese contexto el peronismo estaba intervenido, el Partido Justicialista intervenido. ujú, Nosotros, por supuesto que cuando Cristina decide o toma la decisión de ponerse al frente del Partido Justicialista a nivel nacional, ujú, y obviamente, como vos bien lo leíste, yo que hice mi tuit de ordenar lo ujú. desordenado, para nosotros fue una gran noticia de que la compañera Cristina quiera ponerse al frente de poder mirar hacia adentro de nuestro movimiento, y bueno, y volver a poner al movimiento, o ayudar a que el movimiento justicialista en todas las provincias y a nivel nacional pueda tener otra mirada, ¿no? Porque la verdad que no nos pasó lo que nos pasó con Javier Milei, la derrota electoral, y obviamente el rol de los justicialismos y de los peronismos locales, Ujú. fue bueno, viene siendo difícil, ¿no? Y viene siendo compleja en todas nuestras provincias. Ujú, Nosotros en el año 2024, para que ustedes sepan, ujú, durante todo el 2024, ya gobernando Milei, ujú, y con la decisión de Cristina, también la intervención decide ponerle fecha a las internas partidarias, que, como también sabrán, en la provincia de Jujuy no se da hace mucho tiempo internas ujú, dentro del partido. ujú, Eh, y lamentablemente, cuando nosotros teníamos fecha igual que la fecha a nivel nacional, el 17 de noviembre del 2024, ujú, y lamentablemente esas internas se vieron postergadas porque el juez federal de Jujuy decide suspender las elecciones. internas. Ujú, Y esto tiene que ver con que el oficialismo de la provincia, el poder de la provincia, siempre también estuvo metido en las internas peronistas, ¿no? ujú, ujú, Y esto es lo que retrasa que el peronismo jujeño, que la intervención no pueda llegar a normalizar nuestro partido previo a este año, que es 2025, que es un año electoral, ujú, y que, como ustedes sabrán y todos sabemos, digamos, en años electorales, lo ideal y lo que nos hubiese gustado a todos los compañeros y compañeras es obviamente llegar con algunas discusiones saldadas para dentro de nuestro movimiento, ¿no? Y ujú, para dentro de nuestro movimiento en nuestras provincias, sobre ujú, todo por las decisiones que se tienen que tomar de cara a la gente. ujú. Eh, y, y bueno, nada, creo que estamos en un momento complejo. Nosotros ya tuvimos este último 11 de mayo, fueron las elecciones provinciales, las legislativas en la provincia de Jujuy, y lamentablemente la enfrentamos con un peronismo dividido, y obviamente con la intervención que sigue en la provincia, ¿no? Claro. Y cómo fue con este periodismo dividido en las elecciones? Hagamos un breve repaso. ¿Cosechó legisladores? No sé si alcanzaron los objetivos que se habían puesto.
Mira, nosotros enfrentamos una elección, como te digo, con estas complejidades, Sí, sí. Salimos terceros, Ujú. en un contexto donde, insisto, ustedes saben que en la provincia de Jujuy hace una década gobierna el radicalismo, que si bien nosotros entendemos que está desgastado el gobierno y con un modelo agotado, más allá de eso, por supuesto, salieron primeros, hicieron una buena elección a partir de la estrategia que se dio el radicalismo de, bueno, abrir colectoras en todas las localidades. Eso tuvo obviamente muchísima repercusión para los territorios. Obviamente hay una interna feroz también dentro del radicalismo con los propios intendentes, digamos, ¿no? Toda una situación compleja, pero bueno, los resultados lo dieron ganador al oficialismo. Y en segundo lugar, con 22 puntos, sale La Libertad Avanza. Y el peronismo, el Frente Justicialista, ¿no? El peronismo, o el Frente Justicialista, la lista oficial, nosotros terminamos terceros. En un contexto, insisto, donde nuestra fuerza fue totalmente atomizada, dividida en tres frentes. El peronismo tenía, además del Frente Justicialista, que era la lista oficial, con el PJ, había tres listas más, tres frentes políticos más, uno de la senadora Moisés, que ustedes saben es la senadora que votó el RIGI. Ay, Dios. Bueno, por supuesto que después de haber votado el RIGI, de haber tenido algunas posiciones bastante raras en la provincia y para con el gobierno de Javier Milei y para con el gobierno radical de Carlos Saúl, bueno, terminó no queriendo ser parte de un acuerdo de unidad, y yéndose en un frente aparte, ¿no? Nosotros quiero contarles que no, por lo menos en la tarea que me tocaba a mí, como compañera, como militante política, pero fundamentalmente la intervención del partido, y la intervención misma hizo todo lo posible para que todos los actores del peronismo estén adentro. No, los que se fueron armar frentes aparte, se fueron por intereses netamente personales y se fueron incluso para mí promovidos por otros actores o por los oficialismos tanto locales como nacionales, como el nacional, para obviamente desgastar y dividir al voto peronista, porque la realidad es que más allá de todas las diferencias que podamos tener con las distintas vertientes que existen en el peronismo y que, como me imagino que a ustedes les pasa para adentro, bueno, hay contradicciones, las asumimos, pero siempre entendimos que para enfrentar, en el caso concreto de Jujuy, a un gobierno violento, a un gobierno que no da respuestas a los problemas cotidianos de los jujeños y de las jujeñas, para hacer realmente una alternativa política de cara al 2027, para obviamente volver a poner al peronismo en un rol opositor que durante 10 años se perdió. Bueno, frente a todo eso, a esos objetivos que teníamos, entendíamos que tenían que estar todos los actores, inclusive con los que tenemos diferencias, adentro del armado. Bueno, se decidieron irse, hacerle el juego a otros, y bueno, y nuestra posición quedó en tercer lugar. Aún así, por supuesto, siendo el Frente Justicialista el único frente peronista que hizo piso, ¿no?, en la provincia. Clarísimo, clarísimo este desarrollo que nos estás haciendo de la situación, y a medida que te voy escuchando siento la sensación y el fenómeno espejo, ¿no?, de distintas colectoras que deberíamos haber ido unidas este próximo 8 de junio. Estamos muy cerca de la elección. Y también está atomizado el campo nacional, el peronismo, y bueno, ojalá podamos en el futuro revertir eso, pero las cuestiones acá ya están hechas. Te pregunto, Leila, en el Congreso sucedido en la jornada de ayer, entiendo, sí, se ratificó la intervención. También se ratificó la intervención en distintas provincias. En Jujuy pasó lo mismo, se ratificó.
Exactamente, sí, se ratificó lo actuado por los interventores y bueno, y se extendió la intervención en el caso por un año más. En el caso concreto de Jujuy, nosotros tenemos fecha de internas para noviembre de este año, que después de las elecciones de octubre entendemos que tenemos que llegar a noviembre con con normalizando el partido, ya sea con internas propiamente dichas o con acuerdos de unidad. También lo cierto es que entendemos que ya la interna que no se dio el año pasado la terminamos teniendo a cielo abierto en estas elecciones. Por eso yo creo que se terminaron tomando esas decisiones, o algunos dirigentes tomaron esas decisiones de armar frentes aparte. Pero mira, yo creo como reflexión, creo que el peronismo a nivel nacional, el PJ, el Partido Justicialista, que es la herramienta obviamente que tiene nuestro movimiento electoral, creo que estamos en un momento muy complejo, quizás uno de los momentos más complejos que está atravesando, y que tiene que ver con la decisión realmente de seguir siendo un movimiento nacional o convertirnos en feudos locales, ¿no? Y creo que lo que nos termina pasando, yo celebro la decisión sin duda de la compañera Cristina de haber intervenido los partidos de algunas provincias, porque creo que lo que nos viene pasando hace mucho es que se conurbanizó la política nacional, nuestro movimiento dejó de discutir a nivel federal hacia dónde van el movimiento inclusive en las provincias, y creo que estamos en un momento complejo porque nuestro movimiento siempre fue un movimiento nacional, ¿no? Es un movimiento nacional que piensa en proyectos de país y en proyectos nacionales. Y la realidad es que cuando vemos cómo los distintos peronismos de las provincias terminan acomodándose en función de las realidades locales, inclusive con cómo terminan votando en el Congreso de la Nación, pero también en las legislaturas locales, bueno, y cómo se toman decisiones en contra del pueblo y que nada tienen que ver con el movimiento nacional justicialista. Bueno, creo que era hora y que es hora de mirar hacia adentro de nuestro movimiento y bueno, y empezar a ver cómo se revierte, ¿no? Sé que es un camino complejo. Mirá, en Jujuy, me imagino que a ustedes les está pasando lo mismo. Sí. En Jujuy se intenta y se está intentando responsabilizar a la intervención de los resultados electorales, y creo que hay algo que mirar hacia adentro y que las dirigencias provinciales detestan hacer o no quieren hacer, que es hacerse cargo de por qué el peronismo, los peronismos de nuestras provincias dejaron de tener representación, o por qué la sociedad nos dejó de elegir, ¿no? Y creo que tiene que ver con las decisiones que se fueron tomando con respecto a dónde, bueno, las decisiones que fueron tomando los dirigentes locales. Y creo que bueno, hay malestares con la intervención o con las intervenciones, precisamente porque, bueno, hasta acá muchos se sirvieron a sí mismos del Partido Justicialista o del peronismo, ¿no? Para únicamente velar por sus intereses personales. Y me parece que es un tiempo donde es momento de comenzar a revertir, que no va a ser fácil, pero que hay que comenzar a revertir los procesos políticos de nuestras provincias, ¿no? Impecable esto que nos estás contando, Leila.
sos muy joven, yo no tanto, pero a ambos, No, a ambos nos no queda... soy tan joven. Sos muy joven, yo no tanto, pero nos queda muy lejos la experiencia de aquellos argentinos que quizás generacionalmente ya no nos acompañan más, o quedará alguno que otro de lo que ocurrió en la Argentina entre el 45 y el 55, aquellos gloriosos años peronistas. Luego vino la proscripción, el destierro del general, el retorno en el 73, pero nos va quedando un poquito lejos. Podemos ir a la historia y hacernos de ella, pero tenemos una experiencia mucho más cercana, de la que quizá tengas una fuerte memoria, como yo la puedo tener, con la aparición de Néstor en 2003. Y ahí viene mi pregunta, que seguramente será coincidente con la sensación de lo que nos vivimos aquí en la provincia de Misiones, cómo todo empezó a florecer con las decisiones políticas y económicas de un dirigente que no dejó sus convicciones afuera de la Casa Rosada. Dijo, no, ahora que llegue las voy a ejecutar. Y después vino Cristina, y estuvo por 2 periodos. ¿Qué pasó en Jujuy? ¿Qué pasó en Jujuy? A mí me viene a la mente Milagro Sala, discúlpame que pongo el nombre de Milagro porque he viajado varias veces a verla, tuve la suerte de poder conversar con ella, y es como que me queda en la mente, en la memoria, que esos 12 años tienen que ver, por ejemplo, con las organizaciones sociales, por ejemplo, con Milagro, que empezaron a reverdecer y empezaron a demostrarle a un Estado muy probablemente corrupto, como es aquí en la provincia de Misiones, que se podían hacer viviendas, que se podía construir escuelas, hacer piletas para los niños. ¿Cómo floreció? ¿Qué recuerdo tenés vos de esa década ganada que tuvo la Argentina con los gobiernos de Néstor y Cristina en la experiencia de Jujuy? A mí, bueno, yo viví la década ganada siendo estudiante y estudié en Córdoba, ¿no? Pero sí te puedo decir que la verdad que durante los 12 años de Néstor y Cristina en Jujuy gobernó el peronismo y gobernó Eduardo Fellner. Que fue quien fue un gran gobernador. Bien. Y que de la mano de Eduardo Fellner y de la mano de Néstor y Cristina se construyeron más de 100 escuelas en la provincia de Jujuy. Bueno, se generó movilidad social ascendente en nuestra provincia, se construyeron viviendas sin duda, había planes de vivienda, en contraposición de lo que pasó en esta última década, que yo le digo la década perdida. Miren, Gerardo Morales asume, o el gobierno radical, o la gestión radical, porque fueron 2 mandatos de Gerardo Morales y ahora el que está transitando ahora de Carlos Sadir. En estos 3 mandatos, el gobierno de la provincia de Jujuy atravesó 3 gobiernos nacionales diferentes. El gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández y ahora el gobierno de Javier Milei. Cuando asume Gerardo Morales, por ejemplo, le promete a la población y a la sociedad jujeña que iba a construir 3.000 viviendas, 3.500 viviendas por año. Bueno, creo que en estos 10 años solamente se entregaron 800 viviendas, que encima fueron las que se terminaron de construir, las que estaban empezadas en el gobierno peronista. No existen y no existió durante estos 10 años planes de vivienda en la provincia de Jujuy. Y siendo que durante el gobierno de Mauricio Macri, Jujuy fue una de las provincias más beneficiadas, porque era un aliado estratégico Gerardo Morales. Sin embargo, para la gente en obra pública, en construcción de vivienda, no hubo nada en la provincia de Jujuy. Después se vino el gobierno de Alberto Fernández, que a pesar de que Gerardo Morales intentó instalar de que el gobierno nacional lo discriminaba a Jujuy, puedo dar fe que el gobierno de Alberto asistió a todas las provincias argentinas, particularmente la provincia de Jujuy, sin importar el color político de quien gobernaba, y los recursos que llegaron a Jujuy fueron descomunales. Sin embargo, tampoco hubo generación ni construcción de vivienda, ni realmente de obras que beneficien a la sociedad jujeña. Y ahora con el gobierno de Javier Milei, Carlos Sadir es uno de los tantos gobernadores que fueron a Tucumán
para firmar el Pacto de Mayo y firmar y acceder al mayor ajuste, a la segunda etapa del ajuste que Javier Milei les pedía y les pidió a los gobernadores que realicen. Carlos Sadir es un gobernador que aceptó de una manera demasiado dócil, a mi parecer, el ajuste del gobierno nacional, que no reclamó por los fondos del FONIT cuando se recortaron, que no reclamó por los fondos de la obra pública cuando la cortaron, que no reclamó por los fondos del transporte, con la crisis que se tiene en la provincia de Jujuy con respecto al transporte. En San Salvador de Jujuy el colectivo urbano sale más de 1.000 pesos en la provincia, uno de los boletos más caros de la región del NOA. Bueno, y nunca reclamó por los recursos legítimos que nuestra provincia necesita, ni mucho menos, ¿no? De hecho, los diputados nacionales del radicalismo y del gobernador votan absolutamente todas las leyes de Javier Milei. Bueno, y llevamos una década con 3 gobiernos nacionales diferentes de distintos signos políticos, con un mismo gobierno del mismo color político en la provincia de Jujuy, y con la vida de nuestra gente subsumida en la pobreza. Entonces, bueno, creo que estas son las cosas que el peronismo tiene que discutir, y en el caso concreto de la provincia de Jujuy, cómo el peronismo jujeño se para frente a las decisiones del gobierno provincial y qué rol quiere ocupar. Nosotros particularmente y sin duda entendemos que el peronismo de este tiempo tiene que ocupar un rol opositor a estas políticas, que no lo ocupó durante 10 años y que parte de no haber ocupado ese rol opositor y de alzar la voz y de defender los derechos de los jujeños cuando fueron pisoteados fue, digamos, es lo que estamos cosechando ahora con los 10 puntos que sacó el Frente Justicialista y con el lugar al que la sociedad nos está dando. Sin duda, hoy la sociedad jujeña eligió como alternativa opositora al gobierno provincial a la Libertad Avanza y no al peronismo, lo cual hay que repensar mucho y no tiene nada que ver, creo yo, la decisión de si hoy el partido esté intervenido o no, sino la consecuencia de muchísimos años de que el peronismo le dio la espalda a la gente. Impecable, Leila, y me encanta esto de las reivindicaciones. Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy, ha estado a la altura de las circunstancias. Y eso hay que marcarlo, ¿no? Porque después fue un momento bastante oscuro el de Gerardo Morales al frente de la provincia. Así que te agradecemos muchísimo, Leila, este contacto. Nos has permitido conocer cuál es un poco la historia de la razón por la intervención del partido, de la ratificación hecha esta semana de la intervención. Lamentamos que jueces federales se presten al juego del poder concentrado en el país, interviniendo también en la vida política de Jujuy. Y bueno, les deseamos el mejor de los éxitos y te mandamos un gran abrazo, Leila. Gracias a ustedes por la comunicación, también les dejo un fuerte abrazo y bueno, y fuerza a no aflojar y bueno, y éxitos en las elecciones, las próximas elecciones. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Leila Chaer, conversando con nosotros, diputada nacional, refiriéndose a la situación de intervención del Partido Justicialista, marcándonos que ya estaba previsto una elección a internas del partido y ha sido interrumpida por la decisión de un juez federal. Fíjense ustedes cómo están las cosas. ¿Qué nos podría pasar aquí también? Nos preguntamos. Ojo. Todo sirve, hay que estar atentos, hay que abrir los ojos, a no dormirnos, porque el enemigo también juega y el adversario también.